Bienvenidos. Candela con Enrique Encinosa. Esta noche tiene un invitado especial con quien yo trabajé cuando yo estaba en La Poderosa. Y quiero recordarles estos programas, el de historia, hablando de historia, que se pone los jueves, y este que sale los miércoles, Candela con Enrique Encinosa. Ambos se pueden ver en Rumble, en Telegram, X, True Social, Signal, YouTube y Facebook. Así que ya lo saben. Y hoy Manny y yo tenemos un invitado. Adelante, Manny. Muy especial, un invitado que yo veo los martes antes del programa mío, Mortgage con Manny. Hablamos mucho y los otros días estuvimos hablando bastante de Venezuela y Enrique yo creo que es una persona ideal para poder hablar de la situación en Venezuela, de la esperanza que tienen los venezolanos, de lo que se está viendo y de lo que se está esperando. Mucho gusto de tenerte en el programa, Manuel Corao. Manny García y Enrique Encinosa. Para mí, hoy es un día de lujo estar con ustedes en sus espacios y sobre todo que me den la oportunidad de hacer lo que yo más quiero, hablar de mi patria Venezuela. Precisamente vamos a empezar. Una de las cosas que ha salido a relucir esta semana es el arresto de supuestos agentes americanos de la CIA, que para mí puede ser verdad o puede ser mentira, pero obviamente es una ficha de negociación que Maduro está tratando de negociar. ¿Qué tú crees? Mira, yo de Maduro creo cualquier cosa, menos la verdad, porque Ok, está bien, estoy de acuerdo contigo. Maduro no está acostumbrado a decir verdades, sino a decir mentiras. Ese es un farsante, un hombre que se lucra de tener un gobierno sustentado en la tiranía, en la persecución de las personas, en meter a la cárcel a menores de edad y aparte de ese a cometer cualquier cantidad de desastres y de violaciones, inclusive llevar a la gente a la muerte con tal de satisfacerse a obtener lo que es imposible, el aplauso del pueblo. El pueblo quiere salir de Nicolás Maduro Moro. El pueblo quiere a María Corina Machado adelante en los destinos de la patria. No ahora, destacando el hecho muy merecido de tener a un premio Nobel de la Paz como venezolano, como el caso de María Corina Machado. Es desde hace años que María Corina ha buscado y ha canalizado las aspiraciones y las esperanzas de libertad del pueblo de Venezuela. No, y se ha mantenido siempre muy firme en su posición. Indiscutiblemente. Y aparte de eso, tienes otro aspecto que es también sumamente importante, el hecho de que esa imagen, esa lucha que ella hace por Venezuela, por su patria, por su territorio, sin buscar liderazgos tercermundistas, ha llegado a otras naciones y a otros pueblos que los está inspirando también de dar un grito de libertad. Y lo vimos, Ahora, lo ¿qué? acabamos de ver, lo que acaba de pasar sorpresivamente, supuestamente. Yo no creo que fue tan sorpresivamente como la prensa lo quiere, lo que acaba de pasar en Argentina. No, no, pero vamos a regresar a No, Venezuela. sí, yo sé, pero él habló de los otros y eso acaba de pasar. Definitivamente, Sí, Venezuela, que los conservadores ganaron nuevamente en Argentina. sí, señor. Y eso ¿No? sí es importante. En eso tienes toda la razón. Y con Ahora, una Enrique, y con una mayoría realmente calificada, con el 60% del poder legislativo. O sea bueno, que ya no tienen que aparentemente el mundo pactar se con está yendo a nadie. la derecha, Sí, ¿no? Así que, ¿qué opciones tiene Maduro? Porque fíjate, eh, si se mantiene en el poder, eventualmente algo le va a pasar. Y él tiene que, por lógica, ¿ok? Él tiene que estar extremadamente asustado y durmiendo con un ojo abierto. ¿Ok? Cuando ofrecieron 50 millones de dólares por él. ¿Ok?
eh, por 50 millones de dólares, yo estoy seguro que hay gente que está dispuesta a jugársela. Pero Y a- Maduro no temía que le pasara nada para esa oferta que la cual siempre la consideró como bufa, porque el que iba a ir a matar a Nicolás Maduro Moros por 50 millones, él le ofrecía 100, porque él Ok. tenía el país, tenía las arcas del país en sus manos. Entonces, su problema no era de ese. Hay que poner más vigilantes, hay que poner más guardias custodiarme a mí, hay que poner una guardia pretoriana el doble, el triple, una de Cuba, otra de Irán, otra de Rusia, otra de Suecia, como sea. Él lo hacía porque tenía el dinero. Ahora no tiene el dinero y tampoco tiene la voluntad política de los gobiernos. Vamos a Entonces, hablar un la cosa es poquitico, diferente. vamos a hablar un poquitico por qué tú dices que no tienes dinero. Eso yo creo que es algo que a muchos oyentes, incluyendo a mí, me llama la atención. Me gustaría que expandieras en eso un poquitico más. Sea, ya Nicolás Maduro no puede administrar libremente el dinero que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos, el de Inglaterra, las organizaciones financieras en el mundo, al ver que los Estados Unidos ha procedido a denunciar a Nicolás Maduro Moros como un gobierno tirano, un gobierno que está apoyando a los extremistas en el mundo, un gobierno que está traficando con drogas, lo que hace es congelar las cuentas y eso es lo que ha sucedido. Ok. Maduro lo que maneja es sencillo que le produce la cocaína a través del cartel de los soles. Ese es No, y además, sencillo. por ejemplo, en el petróleo que Venezuela era una superpotencia hace años, hoy en día está bastante demacrado. Lo que ellos le mandan a Cuba es menos una tercera parte de lo que mandaban antes. Exactamente, pero además eso, que Cuba, los Castro no le van a dar plata a Nicolás Maduro Moro, le manda médicos que no son médicos, le manda trabajadores deportivos que no son deportivos, sino lo que son espías, lo que son torturadores, lo que son vigilantes, miembros de la persecución también de cualquier persona que disienta. Ese es el cambio, que él creen que porque le está dando petróleo, se están quedando con un remanente de dinero por la cuestión de las personas que envían, entonces fracasando la política de justicia social establecida en las leyes y en el fundamento de las Naciones Unidas de evitar el proceso de esclavitud por una parte y de tráfico de seres humanos. Cuba se burla de eso y se queda con el dinero, pues, a pesar del contrato que les firma a los cubanos cuando los manda a trabajar como médicos al exterior y regresen a su territorio cubano. Cuando los cubanos regresan de las misiones que les ha puesto el gobierno con una supuesta esperanza de dinero o un compromiso porque es la autoridad con que firmaron, se consiguen que en la cuenta no hay nada. Y cuando han protestado, lo que le están entregando es una tarjeta que pueden utilizar y sabrá Dios hasta cuándo pueden pasarla. Esa es la situación. Entonces, eso es tú disponer de 1.500 millones de dólares, de 1.700 millones de dólares. Eso era antes. Ya no. Ya no puede disponer esas cantidades. Claro, tiene la droga para disponer de cantidades importantes, pero lo que ha hecho con las drogas es más bien hacer su propia tumba. ¿Por qué tienes tú lo que le está pasando? Le ponen barcos, barquitos, esto, cañonitos, más el otro, perol, aviones, todo eso lo tiene. ¿Y ahora qué hoy en día es? Hoy, ¿qué es Nicolás Maduro hoy por hoy? En este momento, en esta hora que estamos nosotros hablando, es preso de sus propios temores, porque él no sabe ni quién es el que lo va a entregar, ni sabe cuál es la bomba que va a caer, como se le ha prometido el gobierno de Estados Unidos, porque este gobierno de Nicolás Maduro va a caer porque se metió a traficar con las drogas y porque se metió
a aplicar la persecución y la violación de los derechos humanos, a violar mujeres en la cárcel, llevarlas y conseguirlas en las esquinas y decirles que están detenidas porque cometieron un delito y lo que quieren llevárselo es carne de puta para que les sirva a sus trabajadores, a sus policías, a sus incondicionales. Esa es la circunstancia de Nicolás Maduro, que está cayendo en manos de sus propios diablos. Oye, el gobierno, una de las cosas que yo me di cuenta desde muy temprano es que Trump se la tiene guardada también por lo que hicieron de vaciar las cárceles y mandar a toda esa gente para los Estados Unidos. ¿Por qué no vamos a hablar un poquitico de eso? Vamos a hablar de eso y vamos a hablar entonces del gobierno de Joe Biden, porque no es lo que estos diablos comunistas que han estado martirizando desde la Segunda Guerra Mundial, desde las épocas de los países libres, la persecución de los judíos. No, hablemos más de eso. Hemos pasado años después de la Segunda Guerra Mundial sin que existiera un proceso violento aparte de lo cometido de mandar a matar 40 millones de personas en Rusia por parte del gobierno ruso de la posguerra. Pero la otra circunstancia, esta que se está presentando en este momento por parte de los comunistas, y que veamos que quien ha apadrinado los grupos que vienen caminando por Centroamérica para llegar a territorio norteamericano era el mismo gobierno de Joe Biden, que permitió que la gente violentara la frontera norteamericana, Sí, no, cuando eso su fue. deber era evitar que entraran y que quisiera entrar como hemos entrado todos nosotros, es cumpliendo con los extremos de la ley. No, Joe Biden les abrió la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí, que era que él quería llenar este país de más gente que pudiera ser los ciudadanos y que votaran por el Partido Demócrata, que estaba en franco deterioro. Bueno, hay un punto todavía más Espérate. básico, es que en el census cuentan a los ilegales, los ilegales donde terminan si no son en ciudades liberales, y eso crea más sillas en la Cámara de Representantes. No No es cosa. necesariamente, no necesariamente más votos inmediatos, pero lo que Manny está diciendo, que yo lo iba a decir, es cierto. Entonces, si de pronto tú tienes que en el sur de California o en el medio de California hay medio millón más de personas viviendo, aunque no sean ciudadanos, eso cuenta cuando se hace un distrito. Y lo que estaba Un distrito contando político. California, por ejemplo, era tener 5 o 6 más distritos demócratas. Y Exacto, porque todo eso, todo esas lo que sillas hicieron en pueden cambiar el California. balance en el Congreso. Y hay un mandato que tiene Trump que quieren no contar en el censo ilegales, cuyo yo estoy de acuerdo porque quita ese incentivo, cuyo ya hemos visto ser explotado abajo del gobierno de Biden, y que Dios no lo quiera. Aquí tú nunca sabes, aquí hay unos movimientos muy extraños, especialmente con la juventud. Y yo espero que no, yo espero que la trayectoria conservadora continúe, pero serían buenos que algunos de esos incentivos los eliminen. Hablándote de Venezuela, porque esto es importante, Maduro ha contado siempre, obviamente, y esto es algo que tú y yo hablamos en una conversación personal la semana pasada, que el pueblo venezolano no tiene armas, Maduro sí las tiene. ¿Cuál es la expectativa tuya para el cambio que viene ahora? Dentro de la crisis de Maduro. Sí, Bueno, para aclararle a nuestros oyentes la grata conversación que sostuvimos Enrique y yo, lo que yo planteé Manny, ante la, con ante Manny, la, conmigo. con Está bien, Manny. no hay problema. Ok, Sí, la grata conversación que tuve con Manny la semana pasada era que los venezolanos, que hay personas que les pueden dar armas a los venezolanos para enfrentarse también a los grupos que están apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Pero es que la diferencia de tiro, y eso es lo que yo quiero explicar, la diferencia de tiros es cuántas balas tienes tú y cuántas balas tengo yo.
No, ¿y qué tipo de armas tienes tú? ¿Y qué tipo de ¿Qué armas tipo tengo de yo? armas tienes tú? El pueblo de Venezuela no tiene las armas que tienen la capacidad mortífera que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque son armas que se las ha dado Rusia, son armas que tienen de los iraníes, son armas que han ido consiguiendo el excedente. Cuando Venezuela cambió los rifles, perdón, los rifles de repetición que eran los FAL, que eran de fabricación belga, los Tremenda cambiaron. arma, ¿Ah? buenísima. Buenísima, la cambiaron por los rusos. Compraron los rusos, los famosos rusos. Y entonces, ¿y qué pasó con ese excedente de FAL? ¿Dónde lo pusieron? ¿A dónde fueron a parar? ¿A dónde? A las guerrillas a las guerrillas en América, en las guerrillas de los extremistas, a entrenar a los grupos de Hezbollah, a los grupos extremistas del mundo en territorio venezolano, en una isla conocida como la isla de Margarita. ¿Y con qué entrenaron? Entrenaron con esos FAL que el gobierno tiránico y comunista de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tenían en Venezuela. Entonces, ¿qué tiene el pueblo? Un machete, una pistolita, si acaso, una onda para matar pajaritos y para utilizarlos a enfrentar a estos extremistas. Entonces, con esa condición, el pueblo se lanza a la calle y que en esto quiero aclararles que Venezuela tiene en la sociedad civil venezolana acciones a diario que suman 48 manifestaciones de calle en diferentes puntos de la geografía venezolana. Y si sumamos esas 48 manifestaciones diarias por semana, te llega hasta al final una cantidad como de 50.000 manifestaciones durante los últimos 15 años que se han contado que existen en territorio venezolano contra el gobierno de Maduro, una por razones políticas, pero otra por falta de servicio, porque en Venezuela no hay cloaca, no hay agua potable, no hay alimentos, no hay seguridad, no hay trabajo. Entonces hay gente que protestan por una cosa y otras que protestan por otra. Pero todo pasa, como todas las cosas, es la convergencia. El que le hace falta agua y el que le hace falta alimento y el que le hace falta trabajo y el que le hace falta medicina, convierten en que la culpa saben que la tiene el gobierno. Entonces, las mismas manifestaciones por diferentes servicios que ausentes se convierten al final en una protesta política, que es lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Todo el mundo quiere que Nicolás Maduro se vaya. Nadie quiere que se quede. Ah, bueno, los pillos y el grupito de ellos. Obviamente, los que están Fíjate, comprometidos. Manny, permíteme. Sí, como no. Eh, Fíjate, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Corau, de que si no hay armas es prácticamente imposible pelear de esa manera. Ahora, Trump está tratando de llevar, mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero Trump está tratando de llevar la situación interna de Venezuela con una guerra psicológica que incluye la oferta de 50 millones, que incluye todos los barcos que ha puesto en las costas de Venezuela, que incluye los 43 muertos que se han eliminado en las lanchas que han sido atacadas por los Estados Unidos. Y dentro del marco de lo que puede suceder, ¿eh? Fíjate, si Trump tiene la inteligencia que la debe tener, porque la inteligencia hoy en día no tiene ni que tener en muchos casos agentes en el terreno, ¿ok? Computadora, intercepción de teléfonos, vaya, hay Los mil maneras. satélites, sí. Si él logra, o si él tiene y decide golpear, no a Diosdado Cabello, que es el jefe de todos los narcotraficantes ahí del cartel de los soles, pero a alguien significativamente alto,
¿no? No tiene que entrar en el territorio un team de SEALs con simplemente un par de drones, y yo creo que lo eliminarían en la carretera, para no eliminarlo en su casa y a lo mejor herir o matar a sus hijos, etcétera. Eso yo creo que causaría un trauma interno políticamente en Venezuela gigantesco, ¿no? Y el asunto, no te olvides, o sea, hay generales que se están haciendo ricos con la corrupción de Maduro, Eh, pero el ejército venezolano es un ejército que nunca ha peleado una guerra, ¿no? Por lo Bueno, menos en el último siglo que yo sepa, sí. ¿no? Bueno, hay muchos que dicen que sí, que la guerra que tienen con sus mujeres todas las noches cuando llegan tarde. Es lo único. ¿Qué tú Eso, crees, Corado, de lo que dije? mira, vale, yo creo que Trump está haciendo todo lo posible porque Maduro se vaya. O lo Pero vaya. Maduro, él está haciendo todo lo posible. Ofreció dinero, tiene barcos puestos ahí, les pasan los aviones por arriba, él está haciendo todo para que se vaya. Pero el asunto es, en otra época, en otras circunstancias de la historia, los tiranos que echan a correr, pero Maduro no echa a correr porque nadie lo quiere recibir. Ese es el asunto que él tiene. Rusia le saca el cuerpo. No, a lo mejor puede ir a Corea del Norte. Con el Bueno, gordito. sí, pero no, pero no, él quiere ir e irse a Rusia, quiere irse a Rusia con el reconocimiento por parte de Rusia de que él es el presidente de Venezuela y lo que es un refugiado político. ¿Me entiendes? Y ya Rusia le dijo, no, mira, es que no es que tú vengas, no es que tú seas el presidente de un paísito pequeño en Sudamérica. El problema es que quien está pidiendo la cabeza tuya es el presidente de los Estados Unidos, de la primera potencia económica del mundo, del hombre que tiene en verdad todos los juguetes necesarios para la guerra. Y que nos Esa- está llevando recio. Y ¿Me vámonos, entiendes? Ok, exactamente. y voy a hacer Entonces yo otra dije, ¿quién? opinión. A Rusia no le interesa el hombre ese en Rusia, le interesa que se mantenga en el poder donde está, que él es un títere y él es necesario ahí. Si lo matan, bueno, lo mataron. A ellos no les interesa, ellos no tienen ningún interés de que vaya a Bueno, morir oye, No, si no, lo matan, lo hacen mártir. en más nada. ¿Ok? es Y que, entonces, igual que Allende. ¿Ok? bueno, Allende es otro cuento que podemos hablarlo, sobre todo contigo, Enrique, que tienes una memoria fresca, que nunca se pone vieja. Pero fíjate, Gracias. sí, Cuidado, eso es pero- lo mejor que me han dicho en largo tiempo. Sí. pero fíjate una cosa que está pasando aquí, que todos los países del mundo saben, porque lo que Trump ha dicho lo ha dicho públicamente. Y ese es un enemigo de los Estados Unidos, está acabando con la población norteamericana, está acabando con la juventud, pero lo está diciendo ¿quién? ¿El novio de la novia o la novia del novio? No, lo está diciendo el papá de los helados. Lo está diciendo el que dice, si usted no se entrega, yo lo voy a buscar en el hueco porque sé ya dónde está metido. Ah, esa es otra cosa. Ahí saben que está diciendo una verdad, porque tiene la capacidad para hacerlo, la tecnología, los hombres, los equipos, la votación del Congreso, etcétera. Entonces, los países, no, si nosotros recibimos aquí a, a Maduro sin que lo autorice y nos lo pida el presidente Donald Trump, nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, pero si nosotros somos Inglaterra, no, nosotros no somos Inglaterra. En este caso, dejaríamos de ser amigos de Estados Unidos y esa volada no se la van a echar los ingleses. Una No, muy perdóname, válido todo lo que ha dicho. déjame hacerte una pregunta. Mirando hacia adelante, vamos a suponer que el cambio venga en Venezuela y que a Maduro lo quiten y que venga, como tú dices, una democracia una vez más. Económicamente, ¿qué tú ves que pueda pasar rápidamente para ayudar la situación económica del país? Yo te voy a decir una cosa, en tres
en 3 segmentos. Uno, vamos con el primero. Si Estados Unidos tiene 1.000 y pico de dólares gastados ya en 4 meses con esos bancos parados, ¿qué es lo que necesita Venezuela que le den? Uno. Dos, si le dio 20.000 millones de dólares prestados al presidente argentino, Correcto, si se le dio, ¿qué le importa darle a Venezuela que tiene mayor garantía de que le va a devolver el dinero? Porque correcto. tiene petróleo. Dale lo mismo 20.000 Y minerales, porque esa y es la parte minerales que no por se eso. habla. O sea, ese es el segundo punto. Y el tercero, el presidente Trump, él sabe que tiene que pasar a la historia, no como un tirano, no como un invasor, no como un violentador, un hombre que va a robarse el dinero. Él necesita pasar a la historia como el hombre que liberó de comunismo a todos los países de América del Sur, del Norte y de América del Norte. Y el Caribe. Y del Caribe, pues, de América. Fíjate, Y Enrique, déjame decirte, y ahora que dijiste del Caribe, yo de verdad pienso que esto es como fichas de dominó cuando empiezan a caer. Y la de Cuba está tan débil en este momento que me parece a mí que si Venezuela no, y cae, más que eso, porque según estamos hablando en los últimos minutos, acabo de ver un reportaje hace 15 20 minutos del huracán Melissa, Ajá. que a entrar va a cruzar Jamaica, va a subir y va a entrar por la parte sureste de Cuba, todo lo que era antes la provincia de Holguín, que Guantánamo, son 5 o 6 provincias, y va a salir por el norte, o sea, y por se el norte. esperan hoy, en esos momentos se esperan 20 centímetros de agua. O sea, no va a Además, salir entonces, no va a salir por Pinar del Río, que es lo que se no, dice. la otra punta. Ajá. La otra punta es Guantánamo. Sí, sí, bueno, van a entrar un poco, o sea, cuando tú ves la imagen de Cuba, Ajá. mm, la punta este, Ujú, donde está la Sierra Maestra, Santiago de Cuba, Holguín, ajá. toda esa zona, La que en está vez pegada a Puerto Rico. pero el huracán no va a ir así, ¿ok? El Ajá. huracán viene así. Aparte por la mitad, por la isla de la Juventud. No, estás pensando la punta equivocada. la otra punta, la Porque este, Cruza por Jamaica, si viene por Jamaica, va a coger el norte. pero cruza Jamaica, viene del Sí, sur correcto, pero y cruza. coge Jamaica, pasa por arriba de Jamaica y se Ajá. dirige hacia la punta este de Cuba. Hacia Santiago. ¿Ya? Y ahí entonces coge toda esa provincia desde el sur hasta el norte, la cruza completa. Y el huracán va lento. Y eso va a destrozar más la economía cubana. Porque aparte de eso, está ahí porque va a coger las aguas más calientes. Sí, claro. no, es un monstruo, dicen que puede llegar a un 5, no sé. Fíjate No, que ya se Y es estima que lo es que un dijo 5. Enrique, no es esto pasó en las Bahamas, donde el huracán se pasmó y se quedó arriba de la isla mucho tiempo con esos vientos violentos. En Jamaica se espera una destrucción increíble esta noche bueno, lo que o pasó en mañana por la Andrew, mañana. lo que pasó en Andrew, que se paró frente a la costa atlántica, se paró, no continuó, sino se quedó parado un rato, como un día, y después fue que arrancó a penetrar todo el estado de la Florida. Andrew, ¿tú dices? No, Andrew Sí, no. sí, vale, cómo no. Andrew se No, paró. Andrew fue muy fuerte, pero fue un huracán que entró rápido y salió para el Golfo y después terminó en New Orleans. Espérate, Pero espérate. Andrew entró con unos vientos de 145 millas por hora, pero moviéndose bastante rápido. Gracias a Dios no se quedó estagnado arriba de nosotros. No Porque arriba, pero en el Atlántico.
Se paró en el Una vez que Atlántico. cogió el Atlántico, volvió a coger fuerza y el Sí, New Orleans se acabó también. Para sí, allá, sí, sí, sí. pero, Sí, sí, eso fue un sí. desastre. Ahora, bueno, pero vamos a seguir en el tema porque si no vamos a meter a expertos Ah, no, entiendo. porque esta conversación está muy grande. Pero a Les mí, indico, honestamente, la reconstrucción de Venezuela es algo que me llama la atención, porque Venezuela siempre tuvo una economía bastante estable. Y una Gracias, democracia. ¿eh? Y una democracia. Y una democracia socialista, pero No, no, pero era una al final democracia. O sea, democracia. Y tú tienes el derecho a llevar tu país como tú quieras. No tiene que ser exactamente como a nosotros nos gustaría o nada. Tú eres para eso, eres un país independiente. Pero sí entiendo de que muchos de los, desde que cogió Chávez y han pasado años y obviamente murió y siguió Maduro, pero muchos de de las empresas privadas fueron intervenidas. Y ahí es donde yo voy. ¿Cómo tú vuelves a devolverle a las manos a gente que realmente puedan levantar todas esas empresas? bueno, vamos al principal factor. Las empresas que están allá, que le expropiaron al sector privado de la economía, hoy en día no valen medio. Son empresas que en su mayoría están desactivadas, sus equipos por periodicidad del tiempo, porque ya son equipos viejos. Y la otra, oxidado. y la otra cuestión es que como todas las industrias, el material de materia prima está desabastecido en el mercado. Entonces, si tú agarras a uno, vamos a poner la empresa agro, agroisleña. Agrisleña era una empresa que les daba dinero a los agricultores en el centro del país contra la cosecha que ellos iban a firmar. Ok, claro. O sea, que el Entiendo eso. riesgo que tenía era un riesgo realmente que está corriendo el riesgo. También, Es claro, lo porque si mismo que Cuando la hace, se, cosecha es es mala, lo mismo que hace la bolsa de valores. ¿qué? Es parecido. ¿Ok? Cuando tú compras eh, Soybeans, ahí está, soybeans. soybeans and corn y todas esas cosas, maíz. entonces, ¿qué ¿Sabes? yo? Por Corao, yo sí creo que, y quizás discrepo aquí de alguna gente, pero yo sí creo que Venezuela se puede rehacer rápido. ¿Ok? Es un país rico en petróleo que se ha ido desbaratando el nivel, o sea, ahora lo que antes eran millones de barriles, ahora son cientos de miles de barriles. No, Y 102.000 no, tiene de efectivo 940 barriles diarios. Nada más. en un año son unos cuantos miles de barriles y más nada. Sí, son un bueno, pero para lo que Pero esta era una nación que en su época llenaba barcos de petróleo para vender en el exterior. cuando llegó Chávez, Venezuela producía 3.500.000 barriles diarios. Wow. Y eso puede suceder otra vez. Claro que puede suceder, pero necesitamos, por eso es que yo estábamos hablando de las tres opciones. Ya hablamos de la primera y la segunda. La tercera, ¿cuál es? Un préstamo grande, dirigido, supervisado, que les dé a la gente para recuperar como sucedió con la famosa ayuda que le dieron a Europa de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ser eso. Los países que tienen los reales tienen que Venezuela tiene materia prima, tiene capacidad de producción, tiene capacidad de dar profesionales que recuperen la industria. Lo que no tiene es lo suficiente para pagar la tecnología que en el pasado tenían, pero que hoy en día no sirve para nada. Óyeme, se nos está acabando el tiempo. Te quiero dar las gracias, Manuel, por haber estado y sé que te vamos a volver a traer, Enriquito. Te voy a Oye, no dejar para que envejece vayas el terminando hombre. el programa. Ah, Yo no había visto a Corao hacía 2 o 3 años, desde que me fui de La Poderosa. de que y tú nunca te has ido, Enrique. ¿Crees tú que te fuiste?
Que eso crees tú. El pueblo lo lleva arriba, es verdad lo que tú dijiste. Mucha Ahí gente no hay. siempre pregunta por él. Pero es como decía para que está igualito. Está igualito, igualito. Está igualito. Bueno, Enriquito, pues tendremos que ver. Ahora, yo quiero nada más 30 segundos pedirte algo, Dime. porque ahí, siempre terminábamos allá la conversación. Cuéntame algo de Cuba. Lo último, que tú sabes de todo. No, Mira, ahora te la voy a poner yo. Despídete y después se lo cuentan porque se nos va a acabar el programa. Dale. Oye, Cuba está llegando al caos y vamos a ver qué pasa con este huracán. nada, nos vamos a ver todos en el malecón de La Habana, Enriquito. Un día, Comiendo definitivamente. Enrique, despide. Ok, Bueno, gracias, caballero, Manny. buenas noches. Gracias por la invitación. Chao. Chao, hermano. Nos vemos. Candela. Candela.